Hola gente, bienvenidos a este nuevo vídeo de farmacología del sistema nervioso. Voy a intentar explicarlo de manera fácil, sobre todo para la gente que, como yo, no tenga buena memoria y pueda aprenderse todo memorizando lo menos posible. Lo voy a dividir en varias partes porque es bastante denso. No creo que sea conveniente hacerlo todo en un mismo vídeo porque son muchos conceptos. En esta primera parte os hablaré de lo que considero más importante del sistema nervioso simpático y del parasimpático, las principales diferencias, y me centraré en los fármacos del sistema nervioso simpático. Pues empecemos. Primero hablaremos de las diferencias. En el sistema nervioso simpático lo que vamos a encontrar es una dilatación de la pupila, o sea, una midriasis. También se inhibe la salivación, se inhibe la digestión, se relajan los bronquios, o sea, broncodilatación, aumenta la frecuencia cardíaca, también estimula la liberación de glucosa por el hígado, además relaja la vejiga y contrae el recto. Yo, para acordarme, siempre pienso en cuando necesito huir, ¿qué es lo que me tiene que proporcionar el organismo? Pues para empezar, como ya sabemos todos, en el simpático, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para que puedas correr más. Hay una broncodilatación para que llegue más oxígeno y entonces puedas utilizar este oxígeno para huir. Además, estimula la liberación de glucosa porque necesitas glucosa en tus músculos para correr. Y además inhibe la digestión porque en ese momento no debes hacer la digestión. En ese momento toda tu energía se debe destinar a la huida, ¿vale? Y el parasimpático es bastante sencillo, ¿vale? En el parasimpático hay miosis en vez de midriasis, disminuye la frecuencia cardíaca, hay broncoconstricción, contrae la vejiga y relaja el recto. Y además estimula la digestión, ¿vale? Esto es muy importante que nos acordemos de las grandes diferencias. ¿Por qué? Porque yo considero que la farmacología puede ser muy difícil. La farmacología puede ser muy densa, muy difícil de estudiar, o también puede ser sencilla. Entonces, yo siempre pienso que ante la lógica, ante que puedas sacar lógica a las cosas, es mucho mejor. Además, te vas a acordar más a largo plazo. Por eso pienso que si tú te aprendes lo que hace el simpático, lo que hace el parasimpático y además lo que os voy a explicar a continuación, que es la transmisión nerviosa, es mucho más sencillo que después sepamos deducir los efectos farmacológicos, las indicaciones y también los efectos adversos. Ahora explicaré la diferencia en la transmisión nerviosa del simpático y el parasimpático. La primera neurona, la neurona preganglionar, sería lo mismo en los dos casos. El neurotransmisor sería acetilcolina y el receptor sería el nicotínico, ¿vale? Pero en la neurona postganglionar sería diferente. El neurotransmisor en el caso del simpático sería la noradrenalina y en el caso del parasimpático la acetilcolina. Y después los receptores también serían diferentes. Los receptores adrenérgicos para los simpáticos y receptores muscarínicos para parasimpáticos. Y nos tenemos que aprender dónde se encuentran cada uno, en su mayoría, y qué es lo que hacen. Entonces la alfa 1 está mayoritariamente en vasos sanguíneos. Entonces lo que hará será una vasoconstricción. Alfa 2 inhibe la insulina. El beta 1 está en el corazón. Sobre todo aumentará la frecuencia cardíaca, la contractibilidad. Los beta 2 están sobre todo en los bronquios. Entonces lo que hará será una broncodilatación. Y los beta 3 en la vejiga. Y después tenemos los muscarínicos, que los M1 están en el sistema nervioso, M2 cardíacos, M3 glandulares y M4 y M5 en el sistema nervioso central. Nos tenemos que aprender en dónde actúa, nos tenemos que aprender cuáles son los órganos donde se encuentran los receptores. Esto es muy importante aprendérnoslo, ¿vale? Porque luego los fármacos veremos que cada uno actúa sobre unos receptores. Y entonces de ahí podemos deducir qué es lo que hace, ¿vale? Los que yo considero muy muy importantes que hay que saber sí o sí son la alfa 1, también debemos saberlo, el beta 1 que mayoritariamente está en el corazón y los beta 2 que están en los bronquios.
Entonces, ya entrando en los fármacos, en primer lugar tendríamos los agonistas adrenérgicos, ¿vale? Tenemos la adrenalina, la noradrenalina. Las indicaciones principales de la adrenalina son anafilaxia, hipersensibilidad, también parada cardíaca y también prolongar la acción de los anestésicos locales. ¿Por qué? Porque la adrenalina lo que hace es una vasoconstricción. Entonces lo que hace es que esa sangre se quede en el tejido. Entonces lo que hace es que el anestésico no pueda pasar de ese tejido. Y también tendríamos la hipotensión en críticos, una hipotensión importante, ¿vale? Hablamos de una hipotensión en una unidad de cuidados intensivos. Se utiliza muchísimo la noradrenalina, aumenta la tensión arterial. Luego tendríamos los que actúan sobre todo en alfa 1, tenemos estos dos fármacos, ¿vale? Que actualmente no se utilizan demasiado. Se utilizan mucho a dosis pequeñas como descongestionante nasal. Luego los alfa 2, clonidina, se utilizaría para la hipertensión arterial, para disminuir la tensión, para la hipertensión intraocular porque drena el humor acuoso, ¿vale? Para sofocos menopáusicos, migraña. Luego estarían los beta 1, que como ya habíamos dicho mayoritariamente están en el corazón, muy importante, la dobutamina. Lo que hace es que aumenta la contracción cardíaca. Una indicación muy importante es el shock cardiogénico. Los beta 2, que ya habíamos dicho que están mayoritariamente en los bronquios y por tanto algunos de los fármacos que actúan sobre estos receptores son el salbutamol, terbutalina, salmeterol, que se utilizan en asma para también detener el parto prematuro, ¿vale? Porque el salbutamol relaja el músculo uterino. Y también tendríamos en beta 3, que actúan sobre beta 3, el mirabegrón, que se utiliza en el síndrome de la vejiga hiperactiva. Después, por otra parte, tendríamos los antagonistas. Tendríamos los antagonistas alfa-adrenérgicos, que pueden ser alfa 1 selectivos o no selectivos. Los alfa 1 selectivos tendríamos la doxazoxina, que una de sus indicaciones es para la hipertensión arterial. Y luego también tendríamos la tamsulosina para relajar el músculo liso vesical. Y la cápsula prostática, que se utiliza para la hiperplasia benigna de próstata. Y luego tendríamos los alfa 1 no selectivos, la fenoxibenzamina, que se utiliza para el feocromocitoma. Y luego tendríamos los antagonistas beta-adrenérgicos, que estos son muy importantes, se utilizan mucho. Entonces tenemos los beta 1 selectivos, tenemos el atenolol, el nebivolol, el bisoprolol. Beta 1 y beta 2 no selectivos, el propanolol, alprenolol y oxprenolol. Indicaciones son varias. Las más utilizadas y las más importantes son para indicaciones cardiovasculares, para la angina de pecho, para el infarto agudo de miocardio, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, también para glaucoma, tirotoxicosis, ansiedad, temblor esencial benigno. Algunos de los efectos adversos es frialdad de las extremidades, depresión, insomnio, fatiga. Muy importante es que hay un síndrome de retirada, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que no lo podemos retirar de repente, tiene que ser progresivo, ¿vale? Para que no haya un síndrome de retirada. Y luego ya tendríamos los antagonistas alfa-beta-adrenérgicos, que serían la betalol, utilizado en la hipertensión en el embarazo, y el carvedilol, que se utiliza en fallo cardíaco. Si queréis estos esquemas en PDF, suscribiros, dejadme un comentario y os lo pasaré. Y por último quería hacer un par de preguntas de repaso. ¿En qué receptores actúa el fármaco más utilizado para broncodilatar en pacientes con asma? ¿Y qué receptores antagoniza el bisoprolol? En el próximo vídeo explicaré los fármacos del sistema nervioso parasimpático.